¿Qué tal, queridos y mi amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Simichat. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Corporativo de Farmacias de Similares. Mi nombre es Luis García y hoy me acompaña la psicóloga Lucy Soto. Lucy, hola. Bienvenida. Muchas gracias por tardes. estar haciendo aquí el programa con nosotros. Tanto ella como yo somos psicólogos del Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, donde brindamos orientación y apoyo psicológico las 24 horas del día. Y más ahora con este tema de la contingencia y de la sana distancia, pues estamos todos los psicólogos trabajando para ustedes. Entiendo que muchos no pueden salir de casa, hemos tenido llamadas donde algunos han tenido que suspender sus terapias grupales, su terapia presencial, y nosotros hemos sido de gran apoyo para continuar con el tratamiento, ya que algunos pues no han podido acudir presencialmente a su consulta, o también pues nos estamos enfrentando a situaciones económicas difíciles y han tenido que suspender su terapia, y bueno, nosotros también somos una opción para ello. De hecho, hemos estado recibiendo muchas llamadas de ustedes, les agradecemos mucho la confianza, porque pues somos un apoyo y aparte les podemos dar el seguimiento a diferencia de otras líneas en donde pues a lo mejor es una llamada una única vez o acaso es un seguimiento de 5 sesiones. Nosotros nos pueden hablar las veces que sea necesario hasta darles finalización a su problema, los demos de alta. Ya depende de ustedes, ¿verdad? Claro, de que se apeguen y que se disciplinen con el tratamiento. Como siempre le he dicho, Lucy, cada segundo es un momento perfecto para cambiar. Entonces, márquenos a nuestro querido Simichat, Simitel 01800, perdón, sin el 01, el 800-911-6666, la opción es la número 3, pero también hay médicos, que es la opción número 5, nutriólogos la 4, informes sobre análisis clínicos, medicamentos y demás. Ahí está toda la información en nuestro queridísimo Simitel. Métanse a nuestras redes también del Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, www.serfelicisysepuede.com.mx. Nos pueden contactar ya sea por llamada, por correo electrónico o por chat. De verdad que no hay pretexto, nada más el pretexto está en nosotros mismos, ¿no, Lucy? Sí, claro, y entender que todas las preocupaciones en este momento son válidas. Se vale hablar de nuestras emociones. Quizás sea un momento para hablarlas, ¿no? Que sea como el motivo para empezar a hablar de nuestras emociones. Pues los problemas siguen o se amplifican, pero ahí está, ¿no? Y bueno, pues hoy, siguiendo con este tema que a todos nos inquieta y que está muy de moda, yo sé que a veces nos bombardean por todos lados de información y resulta, lo iremos hablando un poco sano, de repente retirarse un tanto de tanta información sobre este tema, pero también vale la pena informarse adecuadamente y también lejos de los problemas de salud, también temas psicológicos que yo en lo personal he visto realmente poco hablar sobre ello en medios. Y bueno, hoy estaremos hablando sobre los retos que se va a enfrentar la pareja durante la cuarentena, que deben de ser muchos y de por sí, cuando estamos en convivencia y tenemos nuestros trabajos, nuestras salidas, nuestros momentos de individualidad, hay problemas. Bueno, ahora imagínate encerrados, yo creo que va a ser una especie como de Big Brother sin cámara, en donde se amplifican ahí un montón las cosas. Y bueno, habrá otros en los que al final tendrán que salir a trabajar, pero pues también el estrés, las tensiones económicas y demás, o incluso el estar con los niños todo el tiempo, pues resultan factores estresantes que implican un reto para la pareja durante esta cuarentena o este periodo de sana distancia, ¿no? Claro. Entonces, de ese tema vamos a hablar, Lucy, y empecemos como por hacer una recapitulación o un análisis general de cuáles son o serían los principales retos a los cuales se va a enfrentar la pareja en esta temporada de cuarentena o en esta época de contingencia. ¿Cómo cuáles serían? A mí se me ocurre que uno y el principal sería el económico. El económico yo creo que es uno de los más importantes y una preocupación real, ¿no? De el tipo de llamadas que hemos recibido. Hay una preocupación, ¿qué voy a hacer en este momento? ¿Qué va a pasar después? Las compras de pánico, excesivas, exageradas, no organizadas, no pensadas, es como una realidad, ¿no? Eso está pasando. Algo también importante, no estamos incluyendo a todos, o sea, quizá la mamá es la que se encarga de las compras y esta persona no está quizá como tomando las decisiones como más racionalmente y hay compras de pánico de verdad muy muy fuerte, ¿no? Se ve en los centros comerciales, se ve hasta en todos lados, ¿no? Y ahí creo que es un reto que sí se tiene que hablar en pareja porque finalmente si es algo compartido, pues bien incorporar a los dos como un tema de comunicación, entender que la dinámica va a cambiar, tiene que cambiar por esta situación de contingencia y bien
tiene este tema hablar, como sería importante hablarlo en pareja, para que no haya un mal gasto, un derroche, que no haya una planeación a futuro, ¿no? Y que no haya estrés. Fíjate que uno de mis queridos profesores de la facultad, Mario Alberto Partiño, en paz descanse, pero mando todo un saludo a mis amigos del Rift Therapy Center, que bueno, lamentablemente también les tuve que cancelar por toda esta cuestión de la contingencia, iban a estar con nosotros. Andrés, también te mando un enorme saludo. Oye, vas a estar aquí, pero bueno, pues también por este tema, pues bueno, tuvimos que implementar nuevas acciones. Bueno, pues este profesor nos daba clases de psicología clínica y nos decía que el principal problema de la pareja no era la comunicación, no eran problemas de celos, no eran otro tipo de problemas que nosotros creeríamos que son los principales problemas en la pareja, y el principal que nos decía era el tema económico. Uh-huh. Y yo creo, Lucy, que hablar de sexo como hablar de dinero son temas tabús y temas que no se tocan en la casa ni en la pareja, aún a pesar de la confianza y el vínculo que uno tiene. Bueno, también otro tema es la muerte, por ejemplo. Yo creo que esos tres temas, muerte, dinero y sexo, son temas tabús, ¿no? Tabú, sí. Si tú hablas de dinero en la mesa, no seas presumido, esas cosas no se hablan, ¿no? Como que esos temas no se tocan. Yo estoy seguro que muchas parejas no saben ni siquiera cuánto percibe el otro, no tienen una idea de entre los dos cuánto ingreso tienen, a lo mejor algunas sí, no digo que todas, pero sí creo que la mayoría no tienen esa comunicación tan abierta en el tema de lo económico. Y ahora que estamos pasando por esta periodo de crisis económica, porque hemos recibido llamadas en donde algunos pues les han mandado a casa con la mitad del sueldo, por ejemplo, a otros los han tenido que pausar el contrato, entonces se ha creado una crisis fuerte en las familias, y hablar abiertamente sobre el tema económico me parece que es fundamental para empezar a disminuir el estrés y la tensión, porque si no se hable pareciera que la carga la lleva uno solo, ¿no? Bueno, cada quien la cree llevar, tal vez una parte, la pareja mujer o el hombre, cada quien lo está llevando sobre sus propios hombros sin compartirlo con el otro, ¿no? Sí, y es pesadísimo creer que uno lo lleva solo. Sí, y pensar esta parte de que no hay una planeación, por supuesto no hay un tema de un ahorro, y creo que vale mucho la pena en este momento hacerse la pregunta a nivel de pareja, y más si tienen hijos, ¿cuánto cuesta o cuánto dinero, o sea, en pesos, se gasta en diversión? O sea, ¿cuánto yo le estoy invirtiendo a mi hijo en pilas para los videojuegos, consolas? O sea, todo este dinero que le estoy invirtiendo a mis hijos, que quizá pueda ser sustituido por otra cosa, ¿no? Como este tema de ahorrar, vale la pena realmente gastar tanto dinero en la diversión, y no solo de los niños, sino también como en la cuestión de pareja, ¿qué tanto le está invirtiendo a la diversión como pareja? ¿Realmente requieren ir como cada 8 días al cine? Bueno, que ahorita ni se puede. Bueno, pero me refiero como esta cuestión de qué ha pasado en nuestra economía que llegamos a este punto sin un ahorro o sin una planeación. Y que sobre todo el tema del aprendizaje, ¿no? Que aprendemos y vamos a solucionarlo, ¿no? Fíjate que ahora que están los niños en casa, que no pueden salir mucho, la preferencia es no salir, hay una psicóloga que se llama Pilar Sordo, pueden buscarla en YouTube, ahí es muy buena, habla sobre el miedo que tienen los papás a que los hijos se aburran. Y es un miedo terrible, es como si fuera nuestra responsabilidad tenerlos todo el tiempo entretenidos, porque si se aburren, pues pobrecitos, ¿no? Cuando ella justo decía, y a mí me parece una excelente idea, que el aburrimiento es la madre de toda creatividad. Sí. Cuando nosotros nos aburrimos siendo niños, porque antes no teníamos, bueno, yo de niño no había videojuegos, estaba el Atari, pero carísimo, pues inventabas, ¿no? Sí. Creabas, bueno, ahora no, pues salías con tus amigos o armabas cosas o jugabas con nuevos instrumentos, nuevas cosas. Entonces yo creo que habrá que dejar que los hijos se aburran, no pasa nada, de verdad, al contrario, los vas a obligar a que sean creativos, a que innoven cosas, y va a ser también valiosísimo para fomentar la imaginación, algo que se ha perdido, yo creo, un tanto con tabletas, videojuegos, que no está mal, lo hemos hablado muchas veces aquí, no es cuestión de satanizar, pero también en ciertas horas y ciertos periodos de tiempo. Pero bueno, hablando de que ahora sí tenemos que hacer ajustes en lo económico y se nos puede estar fugando dinero en cuestiones innecesarias, como el entretenimiento de los hijos. Por ejemplo, estuve escuchando que
algo que aumentó sus ventas en más de 50% fueron los juegos de mesa. ¿No? Bueno, pues que está bien, ¿no? Pero también en algún momento ese juego de mesa te va a aburrir, ¿no? Estar comprando juegos de mesa. Dejen que se aburren. Sí. De verdad es muy valioso el aburrimiento en los niños porque los obligas a que imaginen. Algo que de repente se pierde. La lectura también es un maravilloso instrumento para fomentar la imaginación. Pero bueno, esta es una estrategia, ¿no? De cómo ir hablando en pareja el tema económico, que yo creo que es el principal que va generador de estrés. El tema económico, ustedes manden sus comentarios aquí, a lo mejor en ustedes es otro tema el que está generando estrés, creo que en la mayoría podría ser así. Entonces, primero comunicación abierta acerca de los temas económicos. Esto es como hablar, o tendría que ser como hablar de lo que vamos a comer el día de hoy, ¿no? Con toda naturalidad. El otro sería, hablándolo aquí, como lo decíamos, dejar que los hijos aburran, no tener gastos fuga o gastos innecesarios. Y yo creo que otro también sería un plan familiar de ahorro. Aunque no todos puedan participar económicamente, todos pueden participar ahorrando. Sí, o haciendo cosas para gastar menos. Exacto. ¿No? Y vale la pena usar este tema, que puede ser ahorita un conflicto, para aprender de la situación y a empezar a hablar de un afore, de un ahorro para la educación de los hijos, para esta cuestión del tema del ahorro. Creo que vale mucho la pena hablar. Yo leía, por ejemplo, que lo que más se está vendiendo son productos que puedes tener ahí, ¿no? Como latas, atún y cosas así. Sin embargo, pues puede ser una oportunidad para consumir más verduras. Los niños actualmente, hay un estudio de que no están comiendo verduras, su alimentación está muy, muy fea, la verdad está pura comida chatarra. Es una oportunidad para los papás para que los niños consuman, para estar viendo qué consumen, cuánto consumen, de qué forma están consumiendo sus niños, ¿no? ¿Qué clase de consumidores estamos generando, ¿no? No solo de comida, ¿no? Sino de todo. No, y además evitas justo esos gastos que no son tan necesarios de comida chatarra, ¿no? Y puedes mejorar de paso la alimentación de ellos. Y regresando al tema que decía, a mí me parece que en familia sí se podrían implementar ciertas acciones para economizar, ahorrar o no desperdiciar o no gastar tanto. Claro. Por ejemplo, el tema de las luces, el agua, ¿no? Cuánto estás gastando afuera, cuánto estás gastando en la tiendita, creo que cuánto estás gastando de papel, o sea, desperdicios que de repente hay en casa que pues a lo mejor de repente no los tomamos en cuenta si nos estamos viendo apretados económicamente. No sientas que sobre de ti llevas todo el peso. Yo creo que si los repartes, en el caso de que un padre sea el que aporte económicamente o los dos aporten económicamente, no sientan que estás solos, también los hijos participan. Bueno, en la medida de acuerdo a sus edades, involúcralos. A la vez vas a estar fomentando en ellos un valor fundamental que es el valor de la responsabilidad, que pues de paso te sirve a futuro, ¿no? Entonces, no sientas que llevas el peso solo, no sientan que lleven el peso solo, porque hablando en términos de pareja, la tensión o el estrés por los problemas económicos, como les decía, es el factor número 1 por los que las parejas discuten y generan mucho estrés. Y si tú estás todo el tiempo en mente pensando sobre lo económico y cómo es que le vas a hacer, y la otra parte también, apenas te llega el otro y te dice mi alma y explotas, o tu hijo empieza y hace un desastre y explotas, demás. Entonces, una comunicación abierta es lo ideal. Y haces al mismo tiempo conscientes a tus hijos de que para tener un videojuego, primero hay cosas que pagar. Está el tema del agua, está el tema de la comida. Son gastos que ellos también tienen que saber que no salen de generación espontánea, ¿no? Es un proceso que también tienen que ser conscientes de que está pasando, de que se gasta, ¿no? A los partícipes, porque de repente no se dan cuenta, ¿no? Entonces se nos fue el tiempo rapidísimo porque sí es un tema bien extenso y es un tema que yo creo que a todos ahorita nos está poniendo así como un poquito los pelos de punta, pero bueno, con estas estrategias esperamos que podamos empezarlos a ayudar. Ustedes, amigos, no se despeguen, ya volvemos.
Bien, queridos y mis amigos, ya estamos de regreso, seguimos conversando sobre los retos de la pareja durante la cuarentena. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Lucy Soto, psicóloga del Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales. Como ya se los decía, brindamos orientación y apoyo psicológico las 24 horas del día. Todo el año nosotros seguimos laborando normalmente para todos ustedes. Creo yo, desde mi perspectiva, han aumentado un poquito nuestras llamadas por este tema que les decía de muchos ya no pueden acudir de manera presencial o se han cerrado sus grupos de autoayuda o grupos a donde acudían, terapias han tenido que cerrar y pues bueno, afortunadamente nos han tenido la confianza para guiarlos durante este tiempo, así que pues ustedes llamen 0800-911-6666, la opción es la número 3, las 24 horas del día, todo el año. Y bueno, pues estábamos hablando un poquito sobre que uno de los principales factores de estrés en la pareja es el tema económico. Ya habíamos dado unas estrategias y creo, Lucy, y tú eres especialista más en este tema, el otro problema es pues tener metido al otro ahí todo el tiempo, ¿no? Si de por sí a veces es complicado yéndose a trabajar o teniendo sus espacios, ahora teniéndolo metido, teniéndola metida todo el tiempo, el tema de la convivencia, la rutina, la cotidianidad, pues aquellos, las escuelas malas que se traen cargando, pues salen a flote, ¿no? Se exacerban ahí muchas cosas y el tema de la violencia no se puede dejar de lado. Incluso han salido varios artículos respecto al tema en donde esta cuarentena en muchas familias en donde se vive violencia intrafamiliar pues se va a potencializar, ¿no? Sí, la violencia no tiene contingencia, es un proceso y desafortunadamente el tema económico, el tema del encierro, el tema de esta situación que se está viendo a nivel mundial exacerba la violencia dentro de los espacios de la casa. Es importante reconocer o empezar a conocer que hay servicios, o sea, si hay lugares, instituciones donde nos pueden marcar, canalizamos o damos alguna otra información, porque es algo que existe, ¿no? El tema es como si fuera la caja de Pandora, ¿no? Ahora tener al agresor en casa es algo bien fuerte y tenemos que reconocer que la violencia intrafamiliar incluye también a los niños. O sea, siempre, a veces son como los más invisibles, pero los niños también viven esa violencia. Es muy común decir, no, pues mi hijo no se da cuenta de la violencia de pareja porque está en el cuarto de al lado o cuando está en la escuela, y ahora que no está en la escuela, ¿qué va a pasar, no? Es importante hablar y reconocer mucho este tema de la violencia. Y no es algo que realmente no se note. Recuerden ustedes cuando eran niños y sus papás se peleaban, aunque no escucharan la discusión, sentían la tensión, y sentían el distanciamiento. Esas son cosas que no pasan desapercibido. Pero bueno, ahora la situación, Lucy, está en que pues las parejas pues están ahí, están adentro, están metidas, o te digo, a lo mejor algunas tienen que salir a trabajar, pero es medio tiempo, o es por guardias. El punto es que a lo mejor están pasando más tiempo tanto con su agresor como con la agresora, ¿no? Para no hacer distinción. Pero ¿qué medidas o qué podemos tomar, tú que has tocado y has abordado más estos temas de violencia de género? ¿Qué medidas podrían tomar las parejas que están en una situación de violencia, pues para que en esta cuarentena no se potencialice, no se haga más grande, por lo menos traten de llevar las cosas más calmaditas, ¿no? Claro, yo creo que el tema de la estructura familiar es muy importante. ¿Qué quiere decir? Considerar que este tiempo no son vacaciones, o sea, es tiempo que tiene que ser como muy funcional para todos, en la medida de lo posible, continuar con horarios como lo haces normalmente, o sea, levantarte temprano, si es necesario tener un horario, ¿no? Así familiar, de tal hora a tal hora son comidas, de tal hora a tal hora aseo personal, no dejarse de bañar, o sea, eso es importante, no andar todo el tiempo en pijama, no dedicar tanto tiempo en redes sociales, cuidando mucho este tipo de información. Tener esta estructura familiar nos ayuda a no tener tiempo de ocio y sobre todo no tener así como chispas de ahí puede ser el pretexto para la violencia, ¿no? Ese tema como de la estructura familiar. Aunque habrá quien de repente diga es que se enoja de cualquier cosa, ¿no? Sí. Aparentemente estamos bien y algo ya lo hizo o ya la hizo enojar. Porque pues, me parece bien tener una estructura
y una rutina que no se pierda, además de que nos va a ayudar a prevenir una depresión, ¿no? Tener una cotidianidad, no quedarnos ahí en el aburrimiento. Pues de repente habrá quien diga, bueno, sí, pero al rato ya no le gustó cómo hice tal cosa y eso fue motivo para que explotara. Yo creo que también es el tema de respetar espacios personales. O sea, quizá en algún momento aun por muy hacinado que esté el espacio, pero vamos, tú en la sala y yo estar en el cuarto, una horita merecemos estar en el tema de distanciado, más en esa cuestión de pareja, porque se da mucho el tema de la vigilancia, ¿no? Y qué andas viendo y por qué no hiciste bien esto. Incorporar, entender que las cosas de la casa les corresponden a todos. Es bien común, ¿no? Decir, ¿de qué forma o cómo participas tú dentro de la casa? Siempre la respuesta es, yo ayudo a mi esposa llevando a los hijos a la casa, yo ayudo a barrer, yo ayudo a lavar. No es una ayuda. Si vemos esto como un trabajo en equipo, pues todos nos estamos ayudando a todos y va a ser menos para todos, ¿no? Como lo hablábamos en el tema económico, entre más nos veamos como un equipo, las tareas de la casa pues no tendríamos por qué supervisar porque no son patrones, ¿no? Porque además no hay una paga, ¿no? Todo, si alguien baña el perro, o sea, es como un trabajo en equipo donde todos tendríamos que hacer todo en algún momento. Si a ti algún día te toca lavar el baño, a mí después. O sea, esta cuestión muy congruente y dependiendo de las edades de los niños también, ¿no? Pero sí tienen que ser partícipes. Esa es una estrategia, entonces el poder compartir actividades, tener estructura. A mí lo que se me ocurre, Lucy, no sé si estás de acuerdo conmigo, independientemente también a cuestiones de género, sino más enfocándonos a los patrones de relación, que es un enfoque que deriva más del enfoque sistémico, en donde el enfoque nos marca que hay ciertos patrones de conducta repetitivos, tanto en nosotros como personas, como en la pareja, como en los grupos familiares, como en las sociedades. Todos vamos repitiendo ciertos patrones que a lo mejor llegan a ser inconscientes. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es cuando tú te metes a bañar, seguramente siempre te bañas igual, ¿no? Empiezas por la cabeza, por un brazo, por el otro. Cuando comes tacos también te los comes de la misma manera, ¿no? Habrá quien primero los abra todos, salsa, luego limón a todos, o no sé. Todos tenemos ciertos patrones que repetimos sin que nos demos mucha cuenta. En la pareja sucede lo mismo y en las discusiones sucede también lo mismo. Todos tenemos una forma muy particular de discutir con la pareja, que a lo mejor te has dado cuenta o a lo mejor no te has dado cuenta, porque si te das cuenta muy probablemente ya hubieras roto como esa dinámica o ese vicio con el cual discutes, este patrón de discusión. Entonces yo te invitaría a que si de repente vives como con mucha presión, mucha tensión o de violencia en tu relación de pareja, pues ya sea hombre o mujer, aprendas a identificar la manera en que estás discutiendo, porque siempre se da de una manera muy particular. Ojo, aunque el tema sea diferente, o sea, puedes discutir por los trastes o por el niño o por el dinero, pero la forma en que discuten es igual. A lo mejor uno va a empezar hablando, otro va a empezar enojándose, el otro va a empezar levantando la voz, el otro va a intentar evadir y el otro le va a gustar resolverlo en el momento y entonces va a insistir y el otro en la búsqueda de quedar callado, más se enoja, más lo buscas y así, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Cada quien en pareja tú tendrás que identificar cómo es este patrón de discusión. Y algo de lo que estuve percibiendo y leyendo es que aprendamos también a identificar este patrón para evitarlo. A lo mejor no va a resolver de fondo el problema de violencia, pero es un modo para que en esta cuarentena por lo menos no se haga tan intenso. Por ejemplo, yo ya sé que si cuando yo discuto a mi pareja no le gusta hablar, aunque a mí me gusta resolverlo en caliente como decimos, tal vez me debo de dar la oportunidad de primero dejar enfriar las cosas y luego platicarlas, ¿no? Porque entonces evitaré esta escalada simétrica que nosotros le llamamos y que se haga más grande, ¿no? O a lo mejor yo ya sé que el tema de decirle que recoge en particular algo es lo que desencadena. Entonces, tal vez trataré en esta cuarentena de evitar ese tema para que no se haga más grande. Insisto, a lo mejor no lo va a resolver, pero en este momento te puede servir para no hacértelo más tenso ni amplificar las cuestiones de violencia, de discusión en la pareja. Entonces, mi sugerencia también es aprende a identificar. Haz un ejercicio de
de ver cómo ha sido tus discusiones y dice, ya sé, siempre termina enojándose más cuando le reclamo algo del pasado y que no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo. Ya me di cuenta que el otro se enoja cuando le toco el tema de que es como su mamá o es como su papá. Ya me di cuenta que siempre terminamos peleándonos más porque él no quiere hablar y yo insisto en que hable, ¿no? Ya sé que estamos discutiendo más cuando estoy atrás de él. Entonces voy a tratar de identificar qué son estos detonantes y posiblemente te lo hagas más ligero. Aprende a ahorrarte problemas, yo les digo, aprende a economizar tus problemas, porque a veces es más pesado para ti que para el otro, ¿no? Y además si ahora los niños están en casa, ahí pues se vuelve la tensión muchísimo más fuerte y qué cansado de estar 24/7, todos enojados, ¿no? Sí, y es el tema también de ser muy flexible, ¿no? Entender que en la cuestión de pareja tenemos que bajar la guardia en algún momento o en algún tema. Es cuestión de buscar como esta cuestión de paz a nivel familiar, ¿no? Y es que además, si ahora estás más tiempo en pareja, pues van a salir más a flote, ¿no? Van a salir temas que a lo mejor quedaron ahí guardaditos, que no se resolvieron y que van a inevitablemente ahora salir si hay mucha tensión, o cuestiones de la vida cotidiana que te molestan y que pues a lo mejor cuando te vas a trabajar o se van a trabajar, pues ahí quedan en pausa, ahora están presentes todo el tiempo, ¿no? Claro. Entonces sí pueden llegarse a amplificar. Aquí la sugerencia que siempre les doy, independientemente este tema de la cuarentena, es cada vez que tengan un problema, sí ciérralo. O sea, sí lleguen a una conclusión, un acuerdo y una conclusión para evitar que vuelvan a salir en el futuro, porque de repente puedes estar peleando por X, ¿no? Pues dejaste el pantalón ahí, no le atinaste al bote, ¿no? Y sin querer ya estás reclamando lo que sucedió hace 3 años en la Navidad en la casa de tus suegros, ¿no? No tiene nada que ver. Y de repente las discusiones tienen este látigo, ¿no? Del pasado, y entonces te llega con muchísima más fuerza. Y te jala. Si lo cierras y lo concluyes, bueno, no hay necesidad de que aparezcan en un futuro. Entonces una sugerencia es, si tienes alguna discusión ahora en casa, enfócate en el problema del momento. No te vayas a jalar con lo de atrás, porque entonces le vas a dar una intensidad emocional muchísimo más fuerte y algo que se va a resolver o se puede resolver en el momento. Bueno, ya se hizo un tema grandísimo, ¿no? Yo incluiría la manera en que como los papás resuelven los problemas o no los resuelven, lo aprenden los hijos, o sea, son finalmente sus ejemplos. En la medida de que se habla, se resuelva, ellos también están aprendiendo a cómo resolver problemas, cómo verlos, cómo enfrentarlos, ¿no? Eso es importante, entender que ellos están siendo, es muy común, ¿no?, que recibamos también los maestros esta parte de pues qué raro, eso no lo hacía en clase, ¿no? Yo creo que es un momento de valorar todo el trabajo de los maestros, porque ¿cómo le harán o hay que aprenderles sus estrategias? Porque ellos realmente manejan grupos de 40 niños de las mismas edades con distintos problemas de conducta, con estos patrones que van aprendiendo en casa. Entonces hay que, pues yo creo que aprenderle mucho a los maestros, ¿no? Pues sí, Lucy, otra vez se nos fue el tiempo rapidísimo. Ustedes y mis amigos no se desconecten, manden sus preguntas, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros, queridos siminautas. Seguimos conversando con la psicóloga Lucy Soto. Ella es psicóloga del Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales. Nuevamente nuestro querido Simitel, 800-911-6666. La opción es la número 3. Ahora sí no dije el 01. Y bueno, nos dice Miguel Muñoz, a mí me pasaba, sentía miedo que mis hijos se aburrieran. Digo, Miguel, busca en YouTube a Pilar Sordo, hay una plática que dice Escuela para Padres, muy bueno. Y también ahorita que estábamos hablando acerca de
los hijos, que también llega a ser conflicto en muchas parejas, el tema de la educación y de los acuerdos. Estabas comentando acerca de... Ahí se me fue un poquito. Estábamos platicando acerca de cómo llevarlos, pues, hacer en esta época de donde están en casa, que colaboren, el ponerse en el ejemplo, ya me acordé, en el ejemplo de cómo resuelven los problemas los padres. Hay una psicóloga, se llama Marisa Moya. Ella es una de los exponentes principales de la crianza positiva y justo nos habla de que en casa tenemos un gimnasio, y ese gimnasio es el de las cualidades, los valores y las capacidades para que los hijos se desarrollen. Pero pues los hijos no nacen con esas cualidades ni con esas capacidades. Ella menciona que muchos padres de familia creen que así es, que por el simple hecho de nacer ya nacen con ciertas virtudes y cualidades, pero no es así, ¿no? Entonces pone un ejemplo bastante interesante y bastante cómico de la mamá que llega después de un trabajo muy pesado, muy estresante, llega a casa, el papá está haciendo home office precisamente, se encerró en su computadora y no se dio cuenta que su hijo de 2 años, que está en plena etapa de exploración y demás, pintó la pared, ¿no? Con unas pinturas un mural, un fresco, que ni Monet en sus mejores tiempos, dice Marisa, y por unas pinturas que le regala su abuelita, ¿no? Entonces llega y pues ve toda este mural, este fresco que hace el niño, y pues la primera reacción es la del enojo, porque pues nuestro cerebro reptiliano pues es el que reacciona primero, ¿no? Pero pues no se da cuenta, o lo que tenemos que aprender a darnos cuenta es que pues al final el niño simplemente está siendo niño, ¿no? Y ese es el momento perfecto en donde vamos nosotros a moldear y modelar las emociones de los niños y de nuestros pequeños. A veces, si hasta nosotros como adultos nos cuesta trabajo regular nuestras emociones, en los niños y en los adolescentes muchísimo más, que es un tema que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, pues, también les podría servir un poquito sobre el tema de crianza positiva. Ahí busquen en YouTube, también hay temas muy interesantes. Les digo, busquen a Marisa Moya, es una de las principales exponentes de este tema. Les va a servir por lo menos para ir entendiendo que muchas de las cosas que te desesperan de tu hijo o de tu hija o de tu adolescente son simplemente cosas de hijos y adolescentes, o están simplemente siendo niños, más bien en nuestra carga emocional, la que de repente hace que dimensionemos de más, o le atribuimos carga emocionales más fuerte a las cosas, cuando en realidad nuestro camino es ese, ser guía emocional de ellos, de los pequeños, de los niños, para que eventualmente pues puedan regular y a manejar mejor sus emociones y a tener mejores cualidades y valores de vida. Hay que entender que la educación pues es un tema a largo plazo, es una inversión muy, ¿ya dije muy? Muy a largo plazo. Entonces sé que puede llegar a ser desesperante porque ahora los tienes metidos todo el día, estos pequeños cerebritos reptilianos que solamente siguen sus instintos y todos siguen sus impulsos y que no aceptan el no por respuesta y que están en el berrinche y es súper cansado y el por qué es terriblemente cansado. El tema es trabájalo contigo o háblanos para también darte algunas estrategias nuevas sobre cómo llevarlos, porque a veces el enojo, el regaño, el prohibirles, el sentarlos y el querer que te hagan caso, el querer que te obedezcan, lejos de que te funcione, termina por estresarte más porque no te va a dar resultado. Decía Vidal Smith, también de Disciplina Inteligente, que si quieres que tu hijo obedezca, pues mejor llames al encantador de perros, porque solo los perros obedecen. Los niños se educan con valores. No, bueno, pero ¿tú qué piensas, Lucía? Yo también creo que esta cuestión de decir que los niños aprenden patrones para resolver problemas, también es importante decir que los niños aprenden de qué forma afrontar los problemas, pero también aprenden a relajarse, ¿no? Esta parte de, dentro de nuestro horario que tenemos, vamos a dedicarle 20 minutos
a hacer yoga o hacer o hacer esta mindfulness, ¿no? O sea, esta parte de como introspección, aunque en los primeros días se duerman o les cueste trabajo. Esto es un trabajo de verdad personal, uno mismo se autosabotea, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos, respirar, aunque sea solamente respirar e intentar no pensar en nada, es algo que también se aprende en casa. Y tienes que estar totalmente abierto. Y en tema de mujeres y hombres, porque de repente creemos que la educación se va más hacia la mujer y que los hombres no nos involucramos mucho, pero a mí en lo personal, no sé si te ha pasado, Lucy, también hemos tenido muchas llamadas de mamás que pierden muy fácilmente la paciencia, papás que perdemos muy fácilmente la paciencia, y tienes que estar abiertos. No se trata de tener la aureola aquí, ¿no? Todo el tiempo. De repente yo siempre digo, es que le estás hablando mal a la niña, ¿no? Y cuando me dicen, no, es que ahora tú le estás hablando mal, ¿ya ves cómo tú también? Bueno, no se trata de que de repente culpes, ¿no? De, mira, tú también, sino de, yo digo, gracias. O sea, porque así como hay veces que tú no te das cuenta que estás tal vez actuando de una manera incorrecta, yo hay veces que tampoco me doy cuenta, entonces te agradezco mucho que también me lo hagas notar, porque a lo mejor cuando tú estás muy molesto, yo no estoy tan molesto y te lo puedo hacer dar cuenta, o cuando yo estoy muy molesto y tú no estás tan molesta, me lo puedes hacer dar cuenta, y yo tengo que tener la apertura para decir, sí, cierto, le estoy regando, y que eso es algo bien complicado. Muchas parejas que atendemos o mamás, papás con problemas con los hijos, un problema muy común y que genera tensión, y que si ahora están metidos todos en casa, ya sean los 3, los 4, los 5, ayer me habló una que tenía 7 hijos, imagínate, el no estar de acuerdo en la educación llega a ser un tema de conflicto en la pareja y que va además derivar también en tema de violencia a la pareja y además hacia los hijos, porque de repente cuando te quedas sin opciones, el recurso es el pegar, o el regañar, o el gritar, o el hacerle sentir mal, o el ofender. Entonces, tienes que estar bien abierto. Yo sé que es bien complicado porque de repente te desespera. Yo me desespero, todos los papás nos desesperan. Que lance la primera piedra el papá que no se desespera. Todos nos desesperamos, pero tienes que estar abierto a darte cuenta y reconocer con humildad, con sinceridad, ok, sí, la estoy regando, sí me enojé, sí lo hice mal, lo voy a corregir. Porque si no te niegas y lo peor es que te cierras a ver tus errores y más lo vas a seguir sufriendo. O sea, yo digo, pues date cuenta y lo vas a corregir, y eso que te enoja de tus hijos lo vas a corregir más fácil y ya no vas a tener necesidad de enojarte. Entonces, si eres papá desesperado, de verdad, ten conciencia. Si eres mamá desesperada, también abre tu conciencia y date cuenta de estas estrategias equivocadas. Cada caso, nos enseña el Brief Therapy Center, es su mejor explicación. Pero, pues para eso, llámanos, porque aquí estamos hablando pues generalidades, ¿no? Para tu caso en particular, búscanos. Vale mucho la pena también autoevaluar cómo nosotros nos educaron. Ya no se vale decir, pues así me educaron a mí a golpes, pues así voy a educar. O sea, tenemos que estar en esta posición flexible, porque nada justifica la violencia. Siempre tiene que haber formas muy creativas. Ser papás es un trabajo bien creativo que muchos le sacamos, porque sí es una chamba muy fuerte y que siempre no hay recetas mágicas. Va a haber días que la van a regar, va a haber días que podamos acudir a lo que nos ha funcionado. Sin embargo, tenemos que reconocer que de origen todos los mexicanos tenemos una base muy violenta de educar, ¿no? Y que no te está sirviendo, caer en el engaño de es que a mí así me funcionó. Bueno, pues pareciera que a ti no, porque si no, no estarías en estos problemas con tu adolescente, ¿no? Entonces, de verdad, aquí se trata de dejar un tanto, de mirarlos a ellos. Yo no digo que no haya problemas en la infancia, no digo que no haya problemas en la adolescencia, que ahorita nos vas a hablar un poquito de ello, pero el foco de atención tiene que ver más en nosotros. Los niños, los hijos son un termómetro muy fino de lo que pasa con sus padres, y entonces si no están bien como padres, y ahora como es el tema, en el tema de la cuarentena, pues se va a agudizar muchísimo más, y entonces se va a reflejar aún más en el desorden, en la desobediencia, en la inquietud,
de tus hijos y en ustedes como papás verse totalmente frustrados y rebasados. Y eso no puede ser, de repente no les puede dar vuelta a un niño de 10 años cuando tenemos 40, ¿no? Entonces, bueno, pues aguas con eso. Regresamos con, pues ya cómo abordar un poquito a los adolescentes, porque se nos fue el tiempo rápido, sí. Lucy, ya nada más nos quedan 10 minutos, ya volvemos. Volvemos, se nos fue el tiempo rapidísimo, este es nuestro último bloque. Muchísimas gracias por haber asistido, Lucy, además de Bote Pronto. Andrés, ya te conectaste. Andrés, un saludo, una disculpa, de verdad, tendrías que estar aquí sentado, pero ya te dije, terminando todo este tema de la contingencia, el primer programa que vamos a hacer va a ser contigo y con el brief también que tuvimos que cancelarle. Anemone dice, qué interesante lo que comentaron referente a que no hay cuarentena en la violencia, no lo había analizado. Muchísimas gracias, Cintia. Ya es hashtag, la violencia no tiene cuarentena. Lucy Soto 2020. Entonces, bueno, pues ya estuvimos hablando un poquito a lo largo de este programa, como algunas estrategias para enfrentar el estrés causante por los problemas económicos, por la convivencia. Nos faltó mencionarlo, sí que es bien importante el respetar nuestros espacios y la individualidad, incluso estando dentro de casa, es bien importante por salud mental. Sí. Como le decías, de repente nos damos nuestra horita, nuestros 5 minutos, me parece un poquito, nuestra horita, nuestras 2 horitas para que pues yo cuido a los niños, tú vete para allá, y al rato yo, y al rato pues todos juntos, ¿no? Y respetar esos espacios para no perder la cordura ahí con tanta exigencia y estar encima. Ya nos dabas algunas estrategias también para enfrentar si vivimos violencia en casa. También ya hablamos un poquito sobre algunas estrategias con los niños y bueno, también están los adolescentes, que bueno, es una etapa también ahí en donde el prefrontal no les funciona mucho, está el podado neuronal a todo lo que da, entonces de repente nos cambiaron al hijo o a la hija que teníamos y ya lo desconocemos. ¿Qué hacemos ahí, Lucy? Una característica con los adolescentes, todo el tiempo están retando por su naturaleza, o sea, están tratando de desvincularse con el papá, ¿no? Creando su identidad, ¿no? Haciendo una afirmación de lo que son, de lo que no son. Entonces, estar retando es normal, ¿no? Dentro de esta etapa, siempre y cuando es prudente comentarles que pues aquí la comunicación de los papás tiene que ser bien diferente. Mucha negociación, mucho, a ver, sí, pero no castigos, porque habíamos hablado que el tema de los castigos es violencia, pero sí el tema de las consecuencias. A mí me llamaba mucho la atención unas llamadas de los papás están conociendo a sus adolescentes, ¿no? Hablaba de una señora nos habla de que su hija está teniendo por este encierro un síndrome de abstinencia, que ella nunca había notado que su hija estaba consumiendo, no sabe ni qué come, ni qué consume, ni cuánto, pero seguramente debe de ser mucho y seguramente no debe de ser solo alcohol por las características que sus hijos están presentando. Son focos rojos bien importantes que a lo mejor, insisto, el tema de esto es una zona de oportunidad, vamos a conocer a nuestro hijo, vamos a conocer a nuestro adolescente, todavía no es demasiado tarde para que se vaya o para que sea un caso perdido. Es un foco rojo de que nos está diciendo que necesitamos hablar con él, acercarnos. Es muy común que digan, ¿qué música le gusta? No, pues no sé. ¿Qué está viendo en redes? No, pues quién sabe. ¿Cuántas horas les deja en redes sociales? No hay un control. Y estos temas son bien importantes en trabajarse en pareja, ¿no? Estar como bien atentos. Sí, mira, y aquí tenemos 2 comentarios. Uno nos dice... Alma, Conde Alma, un enorme saludo, un fraternal abrazo también. Como en el box, cada quien a su esquina y luego nos volvemos a encontrar. Exactamente. Todos necesitamos un poquito de esquina y la individualidad es parte importante. Por eso es que las relaciones de mucho control y de muchos celos terminan por eventualmente fracasar
o seguir, pero en el fracaso, ¿no? Porque no hay respeto a esas individualidades tan necesarias para nuestra propia salud mental y la salud mental de la relación. Esta frase tan trillada de para que estés bien con los demás, tienes que estar bien contigo mismo, aunque parece frase facebookera, es una realidad. Si tú no estás bien y no estás respetando ni tu individualidad ni la individualidad del otro, vas a tener problemas. Luego nos comenta Ana Laura Velázquez: yo sufro de ansiedad y pánico y he estado llorando mucho con todo esto de la pandemia del coronavirus. ¿Qué le podríamos decir a Ana Laura Velázquez? Es bien común también, ¿no? Estas llamadas de ansiedad son necesarias, de veras, márquenos. O sea, lo básico es la rutina, sería como el primer consejo, entender que ahorita también no está habiendo un control. Hay dos cosas bien importantes en el tema de la ansiedad, es el tema de la alimentación y del descanso. Si ahorita estás desvelándote viendo series y estás levantándote a la hora que tú quieres y comiendo obviamente papitas o muy mala alimentación, y es probable que tus crisis de ansiedad aumenten, sumándole la información, sumándole todas estas cosas externas. Márcanos, eso es importante. Sí. Toda la ansiedad, por muy común que se pueda escuchar, no hay recetas secretas. Tenemos que entender cómo se da la ansiedad en ti y al mismo tiempo cómo se soluciona, ¿no? Porque no hay recetas. De verdad es importante que sí te regales una llamada y nos expliques cómo se da esta ansiedad, cada cuándo, qué tema, qué es lo que la levanta y sobre todo el tema, ¿no? La información, eso es importante. Así es, llámanos, Ana Laura, para que nos cuentes con detalle lo que está ocurriendo. Tienes la ventaja, estamos las 24 horas del día, todo el año. Si tienes este tema de ansiedad, nos puedes llamar las veces que sea necesario. No te vamos a negar el servicio de una sola vez y ya. Si está ahí la necesidad de llamar, llámanos. Eventualmente tendrás que irlo afrontando, claro, con tus propios recursos, pero en un principio, pues para eso estamos. Luego Alma nos vuelve a escribir: así pasa cuando se jubilan, están todo el día juntos, después de 20 años de verse en la mañana y ya muy noche la discusión se hace una ensalada. Pues sí, de repente, incluyen otros factores en la jubilación, como el hecho de ya no sentirse útiles, el hecho de sentirse ya más viejos, sin que la pérdida del empleo, salud. la pérdida de salud, implica ya otros temas ahí en la vejez, la depresión también, y algunos otros casos, temas de demencia. Pero sí, de repente la dinámica se reorganiza completamente y todo cambio, por mínimo que sea, implica un desequilibrio a nivel emocional que va a implicar también cierta tensión en uno mismo o en la pareja, ¿no? Entonces, pues los adolescentes, rápidamente, Lucy, antes de que se nos vaya el tiempo, porque ya viene Paquito, la sugerencia es pues poner límites, siempre límites, igual marcarnos. Bueno, algo importante, a los adolescentes necesitan otro tipo de atención. Atenderíamos a los papás, ¿no? Pero sí es importante que con los adolescentes entendamos cómo está siendo nuestro adolescente, quiénes están siendo sus figuras de autoridad o de referencia, ¿no? Como cuando son pequeños, pues normalmente somos los papás, pero cuando los niños van a la escuela, pues buscan amigos, buscan otras figuras de referencia que hay que mucho cuidar. Así es. Bueno, pues se nos va el tiempo rapidísimo, nada más mandamos saludos. Erika Cervantes, saludos, un saludo Erika, un abrazo enorme. Pati Carrillo, muy interesante y útil, saludos. Cali, saludos. Iraí, saludos Luis, muy interesante todo lo que comentas. Iraí, hermana, un abrazo hasta Querétaro, gracias por sintonizarnos y pues muchísimas gracias también a ustedes, queridos y mis amigos. Espero que les haya sido útil la información, sé que son temas súper amplios, que tendríamos que por cada tema hacer un solo programa. Son estrategias generales que pueden empezar a implementar desde casa. Ojalá hayamos aportado nuestro granito de arena en esta contingencia, en este momento tan difícil para nosotros, para todos, en cuestión de salud y en cuestión económica. Seguiremos nosotros elaborando de manera normal el 800-911-6666. La opción 3 es la de los psicólogos, pero acuérdense que también hay nutriólogos en la 4, doctores en la 5, y para información de análisis clínicos, medicamentos y demás, pues ahí está nuestro querido Simitel. Y recuerden también que el siguiente martes
también es martes de Simichat, si no me equivoco, va a estar la psicóloga Pau, hablando también sobre este tema. Bueno, ya veremos cómo ajustamos, pero estará acá la psicóloga Pau, a quien también le mandamos un fraternal saludo. Y bien, amigos, pues nos vemos hasta la próxima. Recuerden que ser feliz sí se puede. Nos vemos.